Carmen, compañera, escuchamos tu análisis. Muy interesante las palabras de Isidoro y también el enfoque del programa en general y del artículo, porque, bueno, sí, abre muchos temas. Es complicado un poco también empezar, porque además sé que después vamos a abordar otras cuestiones y lo que no quiero tampoco es adelantarme, pero al fin y al cabo todas se conectan entre sí. En primer lugar, creo que tendríamos que hablar de lo que llamamos neoliberalismo, porque hay mucha controversia a veces con respecto al propio término. Hay algunos que lo plantean como si fuese algo opuesto al capitalismo en sí, es decir, como si acabar con el neoliberalismo fuese la solución a nuestros problemas, y realmente creo que, y además a lo largo de este programa, con los elementos que ya están sobre la mesa, veremos que no es así, sino que simplemente estamos viendo cómo el capitalismo en un momento determinado adoptó unas nuevas formas en base a unas necesidades materiales y a unas necesidades también ideológicas con las que se encontró. Y bueno, y es un componente ideológico, hay otro económico, hay otro jurídico, o sea, hay distintos componentes que al final afectan también a la construcción social. Creo que es muy importante recordar a Margaret Thatcher, que después nos hacen películas para que soltemos una lágrima porque tuvo la mujer Alzheimer, pero en realidad tuvo mucha suerte si se le olvidó las cosas que hizo durante su vida. Y aunque el Alzheimer es una enfermedad, por supuesto, terrible, no me puede dar pena que una persona que ha sido tan nociva para la historia de la humanidad olvide sus maldades. Y en este caso, recordar cómo ella apareció con ese libro de Hayek diciendo que la sociedad había muerto y que un poco, esto que después ya decía Fukuyama, ¿no?, del fin de la historia. Entramos también, o sea, el neoliberalismo no se puede entender sin también la entrada de todo esto que llaman posmodernismo o posmodernidad, donde hay una ruptura con el pensamiento complejo, una ruptura con los grandes relatos y una defensa del microrelato, que eso, adaptado también a las nuevas tecnologías, sería esa cultura Twitter, donde parece que podemos explicar todo simplemente con una frase y eso es imposible. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa realmente? Pues ocurre un fenómeno de desinformación. Es decir, te dan solamente una pista y lo demás lo vas a rellenar tú con los clichés, con los prejuicios y con lo que realmente está dentro de ti sin que tú seas muy consciente. Y es así como también se modela a las sociedades. El neoliberalismo realmente es ese modelo de destrucción total de las funciones sociales del Estado, no del Estado en sí, porque el Estado sigue teniendo su importancia, sino de el contrato social, por así decirlo, dentro del Estado. Esto, Estados Unidos, que es sin lugar a dudas el hegemón del bloque imperialista después de la Segunda Guerra Mundial, donde anula, por así decirlo, a sus competidores, a Japón y a los países de Europa Occidental, los somete, por así decirlo, dentro de su bloque y se convierte en el gran hegemón de ese bloque, lo exporta dentro de su propia experiencia, es decir, el modelo estadounidense que muchas veces nos presentan como un modelo referencial, es un modelo donde la desigualdad social es extrema, donde los derechos no existen, donde derechos que en el resto del mundo parecen muy normales, como la baja de maternidad, no existe, donde para poder conseguir cualquier tipo de derecho laboral va a depender de tu negociación con la empresa y por lo tanto algunos trabajadores estarán beneficiados y otros no, pero siempre será una cuestión completamente aleatoria y ese es el modelo que nos venden. También nos venden dentro de todo esto, todo este modelo de la economía colaborativa, que nos la venden como si fuese una fórmula progresista, donde al fin y al cabo todos somos nuestro propio jefe, cuando sabemos que es mentira, esa uberización por completo del empleo, que también genera una desarticulación del movimiento obrero porque impide la relación entre los distintos trabajadores, por una parte por conciencia, porque pierden la conciencia de que son trabajadores, y por otra parte por la falta de relación con los otros trabajadores que les impide poder organizarse a nivel político o sindical. Entonces estamos en esa estructura y dentro de esa estructura es cierto que también se están cuestionando incluso principios del liberalismo clásico. Y para eso me voy a servir, porque siempre hablamos mucho de Estados Unidos, que todos sabemos un poco lo que es, pero me voy a servir también un poco del modelo de la Unión Europea, que creo que desgraciadamente es el gran fenómeno sostenido por la propaganda pura y dura. La soberanía dentro de lo que es la Unión Europea recae en entes abstractos y tecnócratas que son asumidos por la población y es su forma de superar el debate tradicional del liberalismo sobre la soberanía nacional o la soberanía popular. Aquí no hay ni soberanía nacional ni popular, aquí la soberanía
recae en la Comisión Europea, que no la elige nadie, que no hay ni siquiera esa apariencia de democracia, pero que sin embargo, insisto, por un fenómeno muy trabajado de propaganda, es asumido por todos como si fuese una especie de Dios del Antiguo Testamento que dicta desde el cielo y que al final tú lo aceptas porque lo entiendes como autoridad o como una autoridad legítima sin ni siquiera plantearte que no estamos ni siquiera ahora mismo gobernados por una democracia liberal formal o al menos con apariencia de la misma, sino que simplemente estamos asumiendo que los tecnócratas, entes abstractos y la economía, que lo ponen como otra abstracción, son las que van a determinar también las políticas de los estados. Esto es asumido siempre porque evidentemente la clase burguesa, la clase capitalista se beneficia de este estado de las cosas. En el momento en el que esto no ocurre, entran en contradicción y ahí vamos a la siguiente parte. Ahora mismo el sistema capitalista en su fase imperialista tiene una contradicción insalvable debido precisamente a esa deslocalización productiva que se ha ido desarrollando durante muchos años, esa división internacional del trabajo y de la producción, ese centrar en el centro imperialista a los países europeos, Estados Unidos, centrarse en esa dominación a nivel militar y financiera y dejar un poco a otros, a los países que se han llamado habitualmente del tercer mundo, todas las cadenas de producción y toda también, por supuesto, ser el mercado de donde se extraen las materias primas. Cuando el resto de los países del mundo también empiezan a sentir un bienestar en su economía, lo que se produce es una contradicción insalvable, porque en los países del centro imperialista, creyéndose que siempre van a dominar, el resto del mundo no lo dominan, y esto es la crisis que estamos viendo ahora, que llaman del multilateralismo, que está íntimamente relacionada con ese desarrollo del propio sistema capitalista, esta fase imperialista que realmente no pueden salvar. No la pueden salvar ni con el neoliberalismo ni con otros mecanismos. En relación con el avance tecnológico, también nos lo presentan dentro de la propaganda como si fuese fruto del propio modelo capitalista, cuando realmente el avance tecnológico ha existido desde el principio de la historia del ser humano y es fruto del desarrollo del ser humano. Entonces creo que es muy importante la universalidad de cualquier avance, no es una cuestión de modelos concretos, sino incluso esos modelos se producen precisamente por los avances que el ser humano hace en su conocimiento y en su manera de desarrollarse con la naturaleza y con el mundo. Entonces, en ese sentido, quiero recordar lo que ocurrió en la Revolución Industrial con los luditas, ¿no? Que atacaban a las máquinas porque efectivamente eso les estaba provocando un aumento del desempleo y después una serie de leyes que además les castigaban si, por ejemplo, emigraban cuando no tenían más remedio, no es que emigraran por gusto. En ese sentido, creo que debemos estar alertas porque la cuestión no es si hay un avance tecnológico o no lo hay, que a veces, desgraciadamente, dentro de las corrientes posmodernas se defiende mucho toda esta historia del decrecimiento y demás, sino que lo que se trata es de que todo avance que la universalidad humana haya desarrollado debería estar al servicio de la universalidad humana. Y esto lo único que lo hace imposible no es el avance tecnológico en sí, sino es el modelo, el modo de producción actualmente vigente, que sigue siendo el modo de producción capitalista y que además, insisto, cuenta ahora mismo con una situación de contradicción insalvable y que, desgraciadamente, a no ser que se le puedan presentar alternativas y que podamos construir esas alternativas, hacia donde nos lleva es hacia el aumento de guerras, de violencia y de confrontación en todas las partes del mundo. Porque ahora parece que nada más que existe una guerra en Ucrania, pero realmente hay como 50 conflictos armados en todo el planeta y esto va a aumentar. Al igual que los desplazamientos, también se habla mucho de la inmigración y hay sectores que dicen, bueno, siempre ha habido fenómenos migratorios y efectivamente es así, pero siempre han estado vinculados con fenómenos ambientales que ocurrían. Y ahora mismo nunca ha habido tantos migrantes en el planeta y no se puede entender eso sin el expolio a otros pueblos, no se puede entender eso sin las guerras, sin los conflictos armados. Es decir, no se puede entender eso si no entendemos el relato complejo. Por lo tanto, y ahí yo creo que también viene esa tergiversación que se está haciendo y que viene y que es muy útil con el posmodernismo del microrrelato. El microrrelato ni explica ni va a ayudar nunca a superar el estado actual de las cosas y al final nos vamos a quedar como los luditas rompiendo máquinas sin saber muy bien por dónde tirar. Creo que es importante tener en cuenta que hace 2 siglos ya
el marxismo empieza su camino, por así decirlo, con Marx, con Engels, y lo hace cogiendo no los problemas que ya existían, sino planteando unas herramientas para la superación de los problemas. Tenemos ahí ya esa herramienta a nuestra disposición y lo que nos toca en este momento histórico, si no queremos simplemente la destrucción del mundo, o sea, no estamos hablando ya ni siquiera de deseos de me gustaría que el mundo fuese de otra manera, sino si no queremos que el mundo se destruya, lo que necesitamos aplicar ese análisis de la realidad concreta científico por el que apostaron los padres del marxismo para también encontrar esas alternativas y esa construcción de un mundo diferente. Y también me gustaría, aunque creo que con los demás puntos esto se podrá trabajar mejor, me gustaría señalar cómo está afectando esta atomización de la sociedad, no saber por dónde nos entra el aire, esto que también se ha mencionado, de que vendemos hasta la parcela más íntima de nuestro ser, cómo está afectando también a la salud mental, que la salud mental está teniendo especial protagonismo en los últimos tiempos y desgraciadamente lo que vemos es que la alternativa que nos presentan es convertir los problemas de salud mental en una identidad más, hacer que de alguna manera te sientas orgulloso de tus dolencias. Y realmente no, las personas no necesitan sentirse orgullosas de sus dolencias, sino lo que necesitan es no tener esas dolencias. Hasta ese punto de macabra en la realidad social que estamos viviendo, donde algunos hasta hacen de los problemas de salud mental una nueva identidad. Entonces creo que es importante tener en cuenta todos estos elementos, profundizar en ellos y en la sociedad completamente destruida que estamos construyendo y cómo debemos evitar la confrontación un poco entre nosotros y ser un poco más comprensivos porque, como decía Marx, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia. Desgraciadamente, estamos ante una sociedad enferma donde la mayor parte de los enfermos ni siquiera son conscientes de sus dolencias. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, saber trabajarlo desde esa perspectiva y poder construir esas alternativas porque, insisto, no se trata ya solo de un debate intelectual como el que podamos tener aquí ahora, sino se trata también de plantear cómo superar esta situación porque es necesario, no solo necesario, es urgente, si no queremos que esto acabe simplemente con una gran guerra nuclear y se acabó todo. Los capitalistas nunca han tenido una gran capacidad para mirar hacia el futuro, son cortoplacistas, ellos miran simplemente por sus intereses particulares en un momento determinado y esto nos puede llevar, insisto, a la destrucción total y absoluta de la realidad y del planeta. Muchas gracias, Carmen, y bienvenida.